clase, en la que yo iba, que 30 niños, pues no sé, pues 27 son, uno es director de una multinacional, el otro es director general en la administración, el otro es escritor de varios libros de éxito y tal. O sea, todos los que íbamos a ese curso hemos tenido un encaje social o una capacidad de éxito y de éxito, está fea la palabra, pero de éxito. Y la misma clase de nuestros hermanos, los que iban un año más retrasados que nosotros, un año, mismo colegio, mismos profesores, mismos padres, misma ropa, en aquella época las ropas se pasaban de los hermanos, misma habitación en casa, y ese curso fue un auténtico desastre. O sea, hubo no sé cuántas sobredosis, varias personas en problemas legales graves. Ese yo creo que va a ser el modelo que va, o sea, los psicodélicos no van a ser sustancias de prescripción en una farmacia y que un médico de medicina general va a dar, sino van a ser herramientas en manos de especialistas que van a ser capaces de aprovechar esas capacidades a favor de estos pacientes. Podríamos, o sea, como tocar algunos de los psicodélicos que usted haya visto como los efectos benéficos, digamos, o sea, ¿cuáles serían los efectos beneficiosos de las setas, de los hongos en particular? ¿Cuáles serían los de la ayahuasca en particular? Si es que hay diferencias, si usted ha visto que hay diferencias en el uso de uno y otro, ¿qué habilita uno versus el otro? ¿No? O sea, como a nivel de proceso, ¿no? A nivel de proceso, ¿qué habilita cada uno de ellos? ¿Hacia dónde pretendía avanzar ese encuentro, doctor? O sea, ¿cuál era la intención de ese encuentro? En buscar una petición única para elevar a Naciones Unidas en el Departamento de Control de Drogas el que la ayahuasca saliera de sustancia prohibida. Y bueno, Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Criaturas del Bosque. Hoy tenemos el gran honor de contar con un invitado sumamente especial, el doctor José María Fábregas. Y él es un experto de renombre en psiquiatría con más de 40 años de experiencia y es un referente tanto a nivel nacional como internacional en el tratamiento de adicciones. Su trayectoria es realmente impresionante, habiéndose formado en centros de prestigio en España, Francia y Estados Unidos. Además, fundó el Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones, CITA, un centro pionero que ha estado a la vanguardia de las técnicas más innovadoras en este campo durante más de 3 décadas. Y hoy tenemos el placer de hablar con él sobre su experiencia en el tratamiento de adicciones, su visión del futuro en este campo y mucho más. Así que sin más preámbulos, damos una cálida bienvenida al doctor José María Fábregas. Gracias por acompañarnos hoy, doctor. De verdad que es un placer tenerle aquí. Qué bueno. Espero estar a la altura. Qué bonito acento. Disfrutar ahí con esas preguntas, a ver si explicaros, no la verdad, sino mi opinión. Y si cuenta y es útil para alguien, qué bueno estar aquí juntos. No, claro que sí, además que es un tema de verdad de mucho interés y hay mucha innovación detrás de esto. Entonces, yo le quería hacer como primera pregunta, primero sobre su trayectoria y tratamiento en base al tratamiento de adicciones. Pues fundar un centro tan importante como el CITA debió haber sido un reto súper enorme y yo quería saber qué lo motivó a crear este espacio dedicado a investigar y a tratar adicciones, como lo hacen hoy en día de manera tan exitosa, diría yo, ¿no? ¿Qué opina usted? Yo pienso que la vida son casualidades y que las cosas pasan, no hay esas vocaciones o estas determinaciones previas, sino que van sucediendo cosas y uno aprovecha lo que va sucediendo y sabe subirse y a veces bajarse de las oportunidades que le brinda la vida. Y yo creo que estoy en adicciones por casualidad. Estudiaba hacía mis prácticas de psiquiatría en un lugar en Barcelona, se llamaba Preventorio Municipal de Psiquiatría de Urgencias, una especie de dispensario que estoy hablando de hace muchos, ese pelo blanco no es teñido, que diría Alex, como hace muchos años que eso ocurría. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona tenía este dispensario para atender urgencias en psiquiatría. No existían los hospitales en la manera que ahora entendemos de que en el servicio de urgencias hay diferentes especialistas, sino que estaba todo más compartimentado. Y la salud mental siempre había sido la hermana pobre de todas esas intervenciones. Y había ese departamento que yo me formaba como en prácticas, y había un departamento que se llamaba alcoholismo y otras adicciones. Y en aquel tiempo en Barcelona recalaban los buques de la Sexta Flota Norteamericana, los barcos de guerra de los Estados Unidos, y cuando los marinos bajaban a tierra, pues producían una serie de urgencias psiquiátricas. Yo como que era jovencito y tenía el pelo largo, pues los de ahí me dijeron, bueno, tú que entiendes de drogas y que sabes, encárgate de estas situaciones que se van a dar totalmente nuevas. O sea, en la carrera de medicina no había una sola página, un solo párrafo dedicado a adicciones. Las drogas eran algo absolutamente, o la dependencia de las drogas totalmente nuevo. Existían los médicos morfinómanos o las enfermeras morfinómanas y el alcoholismo, pero no había otras sustancias de relevancia como para
no le habían dado importancia a ninguna otra sustancia. Era un reto y me pareció apasionante intentar entender qué había detrás de esos cambios en la percepción, de esa alteración del contenido del pensamiento, de esa capacidad de modificar la conducta de alguien de esa manera tan intensa y tan inmediata, y por ahí un reto. Y después, el abrir la clínica, otra casualidad. Trabajaba en un hospital haciendo desintoxicaciones y algunos de los pacientes que acababan ese proceso de desintoxicación, en vez de reincorporarse de manera inmediata después de 10, 15 días en el hospital, tenía unos amigos que tenían una propiedad, un castillo semiabandonado cerca de Barcelona, y a estos pacientes que ya habían salido de desintoxicación los enviábamos a ese lugar para prolongar un poco la estancia, y yo iba un par o tres de veces por semana para echar una mano y controlar lo que pasaba y ayudar en todo ese proceso de readaptación, ¿no? De resocialización. Y tenía un piso alquilado precioso que me gustaba mucho, y el día de mi cumpleaños me discutí con la dueña del piso y me dijo pues que si no accedía a sus pretensiones, nos discutíamos por una televisión, pues que tenía que abandonar inmediatamente el piso. Y no me quedó más remedio que, como no sabía dónde ir, pues me fui al castillo este. Y ahí, pues hace muchos años, 40 y muchos años, pues en vez de... Pues bueno, empezamos con rutinas de ejercicio, de terapia de grupo, de laborterapia, de terapia con caballos, y surgió poco a poco un método, una manera, una intervención que en aquel momento era absolutamente novedosa, porque las únicas opciones que había terapéuticas eran los grupos de expacientes que daban respuesta a pacientes, ¿no? El Patriarca, el Sinanón, Alcohólicos Anónimos, o sea, no había, los profesionales realmente no tenían respuesta. Y había una demanda clara, precisa, manifiesta, un vacío, y intentamos llenar ese vacío. De entonces a hoy, pues imagínate lo que ha pasado: la heroína, la cocaína, la metadona, el SIDA, las drogas sintéticas. Ahora volvemos otra vez a los problemas con los cannabinoides y con el alcohol, y así, pues imagínate, pues nuevas tecnologías, dependencias emocionales. O sea, hemos sido capaces o hemos necesitado adaptarnos e irnos sensibilizando lo que pasaba e intentando dar una respuesta. Y ha ido pasando el tiempo y parece que es poco, y te oía contar los años que hace y lo que ha pasado, y hasta yo mismo me sorprendía. El tiempo pasa rápido y a veces uno no se da cuenta. Y aquí estoy hablándote pues de adicciones después de todo ese proceso. Si quieres, después me preguntas si haremos más, trocearemos todo ese recorrido e iremos buscando a ver qué cosas pueden interesar a la gente que os escucha, que sé que es mucha. Entre ellas, por ejemplo, eso de los psicodélicos, que hoy en día pues la vida también nos llevó por casualidades a conocer el uso ancestral en lo más profundo de la selva de Amazonas, y entender que esto tenía una oportunidad en un mundo oscuro como era el de la solución en salud mental y en adicciones. Y ahora aquello que hace 30 años pues parecía una locura, hoy en día es una evidencia, es una realidad y es una necesidad. Pero hablaremos cuando quieras. Antes de entrar justamente en el uso de los psicodélicos, ¿no? Que es el tema que nos trae además aquí hoy, preguntarte, creo que para la gente, el público general, es interesante tratar de entender un poco todo lo que nos comentas, la cantidad de sustancias distintas a las que una persona puede llegar a ser adicta, los distintos tipos de dependencia que pueden llegar a haber. ¿Hay algunas causas que tú consideres, por la experiencia hasta ahora, con tantas alternativas que existen, ¿no?, de que alguien genere una dependencia? ¿Hay causas comunes que puedan explicar por qué alguien termina entrando en un cuadro adictivo? ¿Qué lleva a alguien a caer en este tipo de cuadro? Esta es uno de los retos y una de las dificultades de las adicciones, de que hay muchas maneras de entrar en la dependencia de las drogas, y por lo tanto tiene que haber muchas maneras de salir de la dependencia de las drogas. Los sistemas únicos, donde uno cree que hay una solución, son un fracaso. Ahí está la crítica a veces en los tratamientos dirigidos por expacientes, que tienen un discurso muy rico, muy vivido, muy sentido, muy cercano. Yo te entiendo, yo he pasado por esto, yo sé cómo te sientes, yo me he curado y te enseñé cómo hacerlo. Y lo que dicen es cierto y es verdad, y además es fácil de comunicar. Pero hay el problema de que uno cree que lo que le ha ido bien a él es lo mismo que le va a ir bien a todos, y no es verdad. Uno puede beber alcohol como si fuera una medicina, ¿eh? El alcohol a dosis bajas es un euforizante y un desinhibidor. Pone a la gente contenta y la hace más atrevida. El alcohol a dosis medias es un ansiolítico, un relajante, un calmante. El alcohol a dosis altas es un anestésico,
olvida y uno no se acuerda de lo que sufre o de lo que ha sufrido. Puede ser como medicina, puede ser también porque tiene un problema de regulación del deseo, del impulso. Hay algo que le apetece y no es capaz de decir que no, entonces bebe en situaciones que no son las adecuadas y se convierte en un problema. Hay algunos que pueden no empezar, no tienen ningún problema con el alcohol, pero si empiezan no saben parar. Y los demás se van a dormillos, continúan. Incluso hay algunos que no beben ni para mejorar, ni para disfrutar, beben para hacerse daño a sí mismos o a los demás. O sea, fíjate que diferentes maneras de entrar en el mismo problema, no hay una sola salida. Cada uno tiene la suya. Y ahí nuestra manera de intervenir de manera distinta en la solución de este problema, en el que creemos que las sustancias, que las conductas, no son el problema, son la consecuencia de un problema. Y que nuestro papel no es ir en contra del síntoma, sino es buscar el origen, la causa, el motivo, la razón, el por qué alguien, queriendo, pierde el control de su conducta. Por lo tanto, cambio de orientación, cambio de paradigma. Las drogas es lo que se ve, no lo que pasa. Las sustancias es lo que aparece, no lo que sucede. Y esa mentalidad donde el enemigo no es la sustancia, sino es uno mismo, es lo que nos ha permitido pues tener un método que hoy en día pues se reconoce como efectivo y que nos da oportunidades. Pero yo pienso que esta sería una explicación rápida de cómo... Hay algo también curioso. Por ejemplo, la carga genética, por supuesto el ambiente, la educación y tal, la carga genética influye. O sea, esto es algo que hoy en día, que tenemos acceso mucho más fácil al mapa genético de cada uno, hay una recombinación de genes que hacen que el que lo tenga una predisposición a las adicciones, no una determinación a las adicciones. Y también el entorno, donde uno crece, se educa y va a tener más o menos posibilidades de utilizar sustancias de una forma segura o no. A mí hay una serie de reflexiones que me tienen... Sigo un estudio que hacen en Estados Unidos. Hay un estudio de que van a una serie de escuelas escogidas aleatoriamente y les dan a niños de 9 años, 11 años y 13 años, les dan 5 caramelos a las 9 de la mañana. Y les dicen, si a las 3 de la tarde tú tienes los 5 caramelos, te regalamos 50. Un niño a los 9 años o un adolescente, preadolescente a los 9 años, a los 11 y a los 13, las matemáticas son como muy evidentes. 5 caramelos que encima no es que me apetecieran, sino que viene alguien que me las da. Si a las 3 de la tarde, que solo es retrasar la recompensa. La recompensa, perfecto, la recompensa. Si me espero a las 3 de la tarde, me dan 50 caramelos, el cálculo es fácil. Me espero a las 3 de la tarde y tengo 50 caramelos. Bueno, sigo este estudio de hace unos 20 y tantos años. Cada año hay menos niños, menos chicos, que son capaces de llegar a las 3 de la tarde con los 5 caramelos. Y a mí me tiene absolutamente sorprendido. Entonces, es algo difícil de entender. Pues si alguien era un 60% o un 70% de los chicos, ahora se ha reducido a un 15%. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo lo entiende, doctor? ¿Cómo entiendes esto? Bueno, la inmediatez, la recompensa inmediata, la falta de educación en la frustración, la no educación en el compromiso, en el no es no, y eso pues va creando el de que, bueno, si uno tiene 5 caramelos, pues ahora me los meto y después ya discutiremos qué es lo que pasa. Hombre, hay una figura terrible que es si un niño se come los 5 caramelos, a las 3 de la tarde le dan 15 caramelos a un compañero y la mamá, para que no llore, cuando ve que los compañeros tienen los 15 caramelos, le compra 100 caramelos, creo que estamos criando o estamos promoviendo un adicto en toda razón. Lo inmediato, sin responsabilidad y encima recompensando Con lo cual, las razones son múltiples y variadas. Repito, automedicación, la carga genética, el carácter y se hereda. Hay unas características de la personalidad que son hereditarias. Las experiencias que uno tiene en su vida cotidiana, ¿no? Y que a veces, siempre hablo yo cuando digo que sí, pero no tanto, o al revés, sí influye mucho. Yo me acuerdo de cuando yo iba al colegio, en aquella época las familias acostumbraban a ser de más hijos, no como ahora, y todos iban al mismo colegio. Y entonces teníamos nuestra clase, la que yo iba, que 30 niños, pues no sé, pues 27 uno es director de una multinacional, el otro es director general en la administración, el otro es escritor de varios libros de éxito y tal. O sea, todos los que íbamos a ese curso hemos tenido un encaje social o una capacidad de
Éxito. Y de éxito, está fea la palabra, pero de éxito. Y la misma clase de nuestros hermanos, los que iban un año más retrasados que nosotros, un año, mismo colegio, mismos profesores, mismos padres, misma ropa, en aquella época las ropas se pasaban de los hermanos, misma habitación en casa, y ese curso fue un auténtico desastre. O sea, hubo no sé cuántas sobredosis, varias personas en problemas legales graves, mucho fracaso. O sea, ¿cómo puede ser que una clase tuviera tanto éxito? Pues porque a los 14 años un líder positivo o unos líderes positivos influyen más que lo que digan tus padres o lo que digan tus profesores. O sea, en nuestra época pues nos propusimos ganar un campeonato de hockey patines y en su clase pues hacían fiestas y les daban a las chicas, que me acuerdo yo, aspirinas dentro de la Coca-Cola, porque la aspirina con una Coca-Cola permitía hacer según qué cosas que si no hubiesen sido posibles. Era un estimulante. Fíjate qué cosa más. Por eso que huye de los que tengan soluciones de no, la adicción es por culpa de esto, por lo otro. Es un conjunto de situaciones de la persona, de la carga genética, del entorno, de la oportunidad Entonces, doctor, viendo que son cuadros multicausales, ¿no? Como lo está comentando ahorita, dentro de todo el abanico de opciones terapéuticas que hay, bueno, usted que tiene su centro justamente, ¿cuáles son como esas alternativas terapéuticas que han encontrado ustedes en cita, que son como las más efectivas en general, ¿no? O sea, obviamente dentro del abanico de opciones, en general, ¿qué es lo más útil para atender a una persona que entra a un cuadro adictivo? Yo creo que hay dos cosas que nos diferencian: la búsqueda de la razón y del por qué, y considerar la droga una consecuencia, no el problema, sino la consecuencia de este problema. Y la segunda, la individualización, la capacidad de todo y dentro de una misma clínica y de un mismo modelo de tratamiento, la posibilidad de individualizar, de personalizar, de especificar las intervenciones. Hay gente que en la clínica lo más importante es que se tome la medicación en las horas que le corresponde. Y hay gente que no toma ni un solo comprimido durante todo el tratamiento. Hay gente que la psicoterapia es esencial, problemas emocionales, historias biográficas complicadas, duras. Hay un camino, un campo necesario de resolver, de poder. Hay otros que la psicoterapia son auténticas paredes de frontón donde rebota cualquier intervención. Hay gente que tiene problemas conductuales y dificultades en la conducta, en el control de la conducta. Hay otros que no tienen absolutamente ningún problema con la autodisciplina. El problema es de base, de querer vivir o de equivocarse en la manera de querer vivir, pero no en la posibilidad de hacerlo. Esa capacidad de individualizar me parece que es esencial. Y después algunas cosas curiosas. En la clínica trabajan 5 psiquiatras, 12 psicólogos, y cuando los pacientes se van, al terminar su proceso, les hacen una encuesta de satisfacción de los servicios que han recibido y tal. Y una de las preguntas es: ¿cuál es la experiencia terapéutica más trascendental según en su proceso? Y curiosamente, 7 de cada 10 hablan de que la terapia con caballos ha sido una de las cosas que más les ha enseñado. Claro, a alguien que paga sueldos a psiquiatras, que ha estudiado en varias facultades, que sus pacientes le digan que lo que más les ha sido capaz de modificar o de entenderse a sí mismo sea la terapia con caballos, no deja de sorprendernos y de hacernos sonreír. Pero a lo mejor hay una explicación, que es que uno, frente a los animales, no tiene miedo de ser juzgado. Hay una interpretación de esa relación mucho más libre, que cada uno lo hace de la manera que puede o que sabe. Y fíjate qué cosa más curiosa, después de tanto esfuerzo y tanta tecnología, sí, y que 6 o 7 de cada 10 digan: no, a mí lo que más me ayudó, lo que más me transformó fue tal. Nosotros creemos que es el conjunto de todo, ¿no? El que uno aprenda mindfulness, a intentar parar sus pensamientos, que uno haga yoga, unir la mente con el cuerpo, que uno tenga un gimnasio donde trabajar la disciplina y el respeto por el cuerpo, el de que haya psiquiatras para corregir las necesidades farmacológicas, donde haya psicólogos, donde buscar esa historia biográfica, donde haya coaches. O sea, el conjunto, el trabajo en comunidad, la dinámica de los grupos. Yo creo que la suma de todo esto es lo que hace pues que alguien, queriendo, solo los que quieren, tengan la oportunidad de dar un giro a su vida. Utilizamos un libro dentro de la clínica que en la portada pone: querer no es poder. Y ustedes me dirán: pero doctor, eso es una contradicción terrible. Nos dice que se curan todos los que quieren, y ustedes lo primero que les cuentan es que el querer no es poder. El querer es importante, Alex, Yone. El querer es necesario. El querer es imprescindible.
pero no es suficiente. Uno tiene que querer y tiene que tener las herramientas, la ayuda, el acompañamiento para convertir ese querer en poder. No sé en realizar lo que uno desee, lo que uno quiere. Doctor, yo le tenía una pregunta en relación, ya hablando un poquito más de los tratamientos y de las sustancias psicodélicas. Y yo quería hablarle porque últimamente se está hablando mucho de estos hongos mágicos. El nombre científico creo que es psilocibina, pues para tratar adicciones de depresión y otras patologías mentales. Y también se viene utilizando con el público general para alcanzar, pues, estados profundos de conciencia y meditación, ¿no? Ya desde el área un poquito más espiritual. Y yo quería saber su opinión al respecto de estos hongos mágicos. ¿Usted cree que estos hongos podrían volverse común en el tratamiento de patologías? Ya hablando un poco más de los tratamientos y todos los componentes que ayudan a alguien, pues, a superar una adicción y a tratar una adicción. Incluso más allá de los cuadros psicopatológicos, ¿usted cree que esto podría ser útil para alcanzar estados expandidos de conciencia y de conexión con el reino espiritual? O sea, entonces tenemos la pregunta un poquito más científica y también la pregunta que tiene que ver un poco más con la parte espiritual. ¿Qué opina usted al respecto? No tengo la más mínima duda. O sea, el próximo avance en psiquiatría será la utilización de psicodélicos dentro de lo que será la posibilidad de prescribir y de ser utilizados en salud mental, sin ninguna duda. Y alguna reflexión sobre esto. La medicina ha avanzado de manera increíble los últimos 50 años, de manera realmente maravillosa. O sea, hace 50 años yo no llevaría estas gafas, tendría unas gafas para leer de cerca y otras para leer de lejos. Un poco después aparecieron las gafas bifocales, que tenían una raya en medio y por arriba veías a distancia y por abajo en corta. Después las progresivas, donde esa graduación se hacía de manera constante, progresiva. Después aparecieron las lentillas, después aparecieron las lentillas intraoculares. Hoy en día uno va a un oculista y con un láser en 25 minutos sale a la calle recuperando la vista completamente. Increíble. Sí. Hace 50 años las radiografías eran unas fotos borrosas en blanco y negro con muy poco detalle y que encima tenían un montón de inconvenientes de radiación, etcétera, etcétera, y que no llegaban ni a una milésima parte de lo que llegamos ahora. Ahora tenemos el corazón funcionando, las válvulas abriéndose, el cerebro, o sea, ha avanzado de una manera absolutamente increíble. La traumatología, háblame de la anestesia, de lo que quieras. En toda la medicina ha avanzado muchísimo. La psiquiatría no. Seguimos utilizando los mismos fármacos que hace 50, 60, 70 años. El Valium hace 60 años que están en el mercado. Sigue siendo él y sus hermanas y sus primas están en todas las farmacias. El Prozac hace 45 años o 50 años que está en el mercado. El haloperidol, o sea, muchos de los fármacos que estamos utilizando hoy en día son exactamente los mismos de antes. No hay un avance manifiesto en esa historia. ¿A qué se debe esto, doctor? Nos hemos quedado, porque la mente es muy complicada y siempre tratamos más el síntoma que no la posibilidad de ir al origen, a la causa, al motivo y al porqué. Los psicodélicos nos abren una oportunidad. Los psicodélicos nos van a brindar esa opción de ir realmente a ese origen, a esa profundidad, a ese principio. Voy a poner un ejemplo. Estrés postraumático, trastorno por estrés postraumático. Hoy en día un desastre, un auténtico desastre. Entre las guerras, la violencia sexual, etcétera, etcétera, muchas personas, su vida está condicionada por una experiencia traumática que les ha producido mucho dolor y que, aunque haya muchos años que ha transcurrido, sigue teniendo consecuencias esta experiencia negativa. ¿Qué hace la medicina habitual en esos casos? Si no puedes dormir, un hipnótico; si tienes ansiedad, un ansiolítico; si estás triste, un antidepresivo; o sea, corregimos el síntoma. No tenemos oportunidad de ir a ese origen. A la causa origen. Eso, los psicodélicos, ¿qué pueden hacer? Los psicodélicos tienen la oportunidad de revivir la experiencia traumática de una manera muy sentida, muy realista, muy profunda. Eso parece una broma, pero claro, recordar la experiencia traumática no es ningún juego, es confrontarse con el dolor, con ese dolor que ha sido capaz de bloquear los recuerdos y modificar nuestras reacciones por culpa de la cantidad de dolor que nos genera. Pues imagínate tener la opción de volverte a sumergir en esa experiencia. La realidad no la puedes cambiar, pero las consecuencias de esa realidad sí que las puedes cambiar. O sea, el recuerdo no lo vas a variar, pero la manera en cómo ese recuerdo te afecte, eso sí es posible. Solo con esto, imagínate lo que esto significa. Eso es una pregunta. Una vez que la persona accede a ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo reprimido en el inconsciente, donde sea que haya quedado este recuerdo, ¿ok? Y la persona accede entonces al recuerdo y tiene la experiencia vivida en el momento.
a través del psicodélico con el que esté accediendo a ese recuerdo en particular, ¿quién asiste esto? ¿Qué se hace con esa persona que está contactando con ese recuerdo? ¿No? ¿Qué se hace una vez que tocas la fibra, que tocas la memoria? Perfecto, Diana. Haces las preguntas absolutamente necesarias, porque no solamente la utilidad está en el efecto farmacológico, o sea, la sustancia per se, sino lo que tú haces cuando estás bajo el influjo o con los recuerdos del uso de esta sustancia. Con lo cual, no solamente administrar algo, sino, o sea, yo no creo en la psilocibina. Antes hemos hablado de la psilocibina, después insistiremos. No pienso que la psilocibina sea una solución mágica, una panacea para todo, pero la psicoterapia ayudada con psilocibina, o sea, lo que nosotros llamamos psicoterapia introducida por psicodélicos, ahí tienes una herramienta increíble para abrir ese subconsciente, para acceder a esos recuerdos, para abrir esas sensibilidades, pero claro, eso exige de que haya gente formada, capacitada, con experiencia, con responsabilidad, que haya experimentado y haya acumulado la experiencia suficiente como para acompañar. Fíjate que no utilizo la palabra dirigir, sino digo acompañar ese viaje, esa experiencia, ese conocimiento. Ese yo creo que va a ser el modelo que va. O sea, los psicodélicos no van a ser sustancias de prescripción en una farmacia y que un médico de medicina general va a dar, sino van a ser herramientas en manos de especialistas que van a ser capaces de aprovechar esas capacidades a favor de estos pacientes. Eso exige reconocimiento, autorización, formación, experiencia, y ahora ese sería un poco el objetivo o la manera de poder aplicar eso de forma correcta. Podríamos, o sea, como tocar algunos de los psicodélicos que usted haya visto como los efectos benéficos, digamos, o sea, ¿cuáles serían los efectos beneficiosos de las setas, de los hongos en particular? ¿Cuáles serían los de la ayahuasca en particular? Si es que hay diferencias, si usted ha visto que hay diferencias en el uso de uno y otro, ¿qué habilita uno versus el otro? ¿No? O sea, como a nivel de proceso, ¿no? A nivel de proceso, ¿qué habilita cada uno de ellos? Bueno, hacer un poquito, primero un agradecimiento y un reconocimiento de que todo este conocimiento estaba en manos de los chamanes, de los payés, de los taitas, pero que ese conocimiento era circunscrito de manera territorial. O sea, en Siberia utilizaban la manita muscaria, en México la psilocibina y el peyote, en las selvas amazónicas de Brasil, Colombia y Bolivia la ayahuasca, en los Andes del Perú, pues, o sea, cada región había desarrollado un conocimiento sobre estas sustancias. La suerte nuestra es la posibilidad de haber observado esas capacidades y de tener ese abanico de opciones y poder ir experimentando, poder ir aprendiendo de cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones. No olvidemos que los psicodélicos no son la panacea que va a arreglar el mundo y que tienen que ser de uso tal, sino que son sustancias que amplifican lo bueno y lo malo y que tienen algunas condiciones para ser utilizadas y que hay que respetar de manera respetuosa, si no uno se arriesga a tener efectos no agradables o al menos no deseables. Entonces, un pequeño repaso de mi opinión de donde creo que se podía aplicar cada cosa. Por ejemplo, en la psilocibina, su efecto antidepresivo, realmente ya hoy en día con evidencia científica comprobada, con estudios suficientes como para relacionar caso-efecto de una manera clara y manifiesta. La psilocibina la utilicé también como en la preparación, en las terapias de acompañamiento en la muerte. O sea, una experiencia con psilocibina en enfermos terminales es una indicación absolutamente clara y positiva que recomendaría en muchos de estos casos, porque los resultados son realmente los buscados, ¿no? De tranquilidad, de paz, de aceptación. La ayahuasca, yo pienso que es una de las sustancias más versátiles, con más flexibilidad, porque tiene unos efectos de introspección muy potentes, pero además es muy poco disociativa. O sea, uno mantiene durante todo el proceso la identidad del yo. O sea, sigue siendo José María Fábregas, que está en ese viaje y que está en esa experiencia, y que aunque me pueda ver a mí mismo, etcétera, etcétera, no es la identidad, o sea, el yo soy yo y me acuerdo de quién soy, es muy útil, y sobre todo la posibilidad de recordar todo lo que uno la experiencia que he tenido y después ser utilizada. La ibogaína hoy en día tiene una efectividad esencial para resetear
circuitos adictivos, o sea, las adicciones a los opiáceos, etcétera, etcétera, pero en cambio también tiene la necesidad y la obligatoriedad de ser administrado por personal con experiencia y en condiciones de seguridad absolutamente necesarias. No recomendaría a nadie, bajo ningún concepto, tomar ibogaína lejos de un cardiólogo o de un especialista, servicio de recuperación cardiovascular. El riesgo es suficientemente importante como para decir no a alguien que quiera probar eso, que no sea en un ambiente hospitalario. No, pero hay cientos de personas que lo han probado y no les va a pasar nada. Ya, pero solo que un 1 por 500 muera de un ataque porque es un cardiotóxico potente, muera, pues el coste-beneficio tiene que ser realmente tenido en cuenta en esos casos. Más sustancias. La mescalina, el peyote, el San Pedro, etcétera, etcétera, tienen esa capacidad de entender el cosmos y el mundo interior, etcétera, etcétera. El 5-meo-DMT, el sapo, el bufo, el veneno del sapo, tiene esa capacidad de disgregar el yo y el ego hasta convertirlo en nada y tener después la oportunidad de reconstruirlo. Si alguien ha tenido una experiencia de muerte y resurrección, sabe de que aunque sea una experiencia dura, es una experiencia reforzante, porque uno no tiene miedo de perderse porque hay un yo con el que puede. El LSD para estrés postraumático y para según qué historias es capaz de desbloquear razones escondidas, etcétera, etcétera, pero ahí la mano del experto con capacidad y formación suficiente para identificar, para recomendar, para supervisar, para acompañar y sobre todo para aprovechar los efectos. Y hoy en día eso es un reto porque la formación no deja de ser ecléctica, no deja de ser muy subjetiva y esos chamanes que tienen años de experiencia, generaciones de experiencia, pues a lo mejor no tienen en cuenta la genética, las enfermedades mentales, la farmacología que han tomado y eso, yo soy de los que defiendo la comunión y el respeto y la utilización de ese conocimiento, pero no caer tampoco en la trampa de creer que porque uno es chamán, su padre lo era, el abuelo lo era, tiene la posibilidad de utilizar eso en un despacho en Nueva York o en Madrid, porque eso puede convertirse también en sacado de contexto, exige, pero también sería un error dejarlo solo en manos de los profesionales, de los médicos o de los científicos que no dejan de tener una visión demasiado corta y demasiado limitante como para aprender, y ahí nos meteremos en el campo de la espiritualidad y del tal, que no deja de ser un reto. Doctor, y disculpe que lo interrumpa, pero quería, para que no se nos pase esta pregunta que creo que es importante, sobre todo desde la parte ética, ¿no? ¿Cuáles cree usted que podrían ser los primeros o los principales problemas éticos y legales que siguen habiendo para la incorporación de estos psicodélicos dentro de los tratamientos? Y más allá de eso, ¿qué opina usted? ¿Estamos actualmente preparados como sociedad para llevar a cabo este tipo de prácticas? Y si cree que en un futuro veremos más frecuente el uso de sustancias como la psilocibina, el LSD o la ayahuasca en clínicas, o esto sigue siendo todavía un terreno bastante controvertido. Yo tengo la firme convicción y la esperanza de que ese periodo será relativamente corto. Ha habido alguna noticia desalentadora. Teníamos muchas expectativas de que en el mes de septiembre se aprobara en Estados Unidos por la FDA la aplicación del MDMA, del éxtasis, en estrés postraumático. Y ha habido un dictamen controvertido y no ha habido una negativa, pero sí un retraso cuando la industria farmacéutica y algunas universidades y gente que se acaba la formación pues creían que eso iba a ser ya el paso definitivo para la introducción de los psicodélicos en salud mental y ha habido otro retraso, ¿no? Otra petición de más información. Yo pienso que ha habido alguna lectura equivocada y alguna praxis también mal realizada que ha hecho que se pusiera en prevención o que piensa que los psicodélicos estuvieron muy de moda y muy útiles en las universidades y en la calle a principios 70 y 75. Hubo la guerra contra las drogas de Nixon en los años 80 y ahí hubo un parón, hubo una época absolutamente ya no estaba prohibido absolutamente cualquier investigación, cualquier tipo de utilización. Yo creo que también fue un
una reacción a un problema de banalización de los psicodélicos. O sea, Timothy Leary, con su cruzada de expansión del LSD, pues despertó toda una serie de recelos y una serie de miedos en la sociedad, ¿no? Había autobuses que recorrían los Estados Unidos repartiendo dosis de LSD a quien quisiera probarlo, ¿no? No, imagínate. Eso en la guerra de Vietnam y en una sociedad con una estructura, pues realmente hizo temblar esos conocimientos y la reacción fue exagerada, pero contundente. Se acabó. O sea, todos los estudios empezados totalmente prohibidos, el uso fuera totalmente de médico, incluidos en la lista 1 de la Convención de Viena de Control de Sustancias y Estupefacientes. O sea, un invierno largo, oscuro, frío, pero ha vuelto, los últimos años han sido realmente muy productivos. Yo creo que eso ha pasado por diferentes etapas. Primero ha sido el uso ancestral, selva, chamanes, payés, que utilizaban eso en su contexto. Después hubo un conocimiento porque algunos escritores o algunos investigadores fueron a la selva, vivieron sus experiencias y publicaron, ¿no?, los beneficios y las posibilidades. Después hubo un interés por parte yo pienso que la parte de las sociedades hubo una transmisión de ese conocimiento en nuestra sociedad, ¿no? El uso en ceremonias, siempre underground, de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Después hubo una intervención del mass media, ¿no?, de las publicaciones, de los podcasts, donde mucha gente preguntaba, mucha gente difundía. Después, el próximo paso fue el interés de la ciencia. Muchos médicos, en todos los congresos de psiquiatría que voy últimamente, en todos hay un panel de psicodélicos y salud mental. En todos. Hace 5 años era imposible y hace 10 los que hablábamos de eso pensaban que éramos todos unos locos, unos drogadictos, que habíamos perdido el control de la mente, ¿no? Pero es que ahora ya ha habido un paso que ya es definitivo, que es que este año vosotros sabéis que en Davos hay el Foro Internacional Económico de Davos, ¿no?, donde el dinero se reúne para hablar de dinero. Este año ha habido un montón de conferencias de psicodélicos. Cuando el dinero habla de psicodélicos, esto ya ha llegado a cuajar. Eso significa que más tarde o más pronto eso va a ser una tal. Pero, repito, universidades, foros profesionales, ya asumen la necesidad y la posibilidad de utilizar estas sustancias. Está el problema de la formación. ¿Quién es el que tiene la capacidad para decidir de esa manera o de otra? Es una cosa nueva. Si haces caso... ¿Se han hecho suficientes investigaciones? O sea, justamente eso es lo que quería preguntar. Si se está permitiendo que abiertamente el mundo de la psiquiatría, el mundo de la salud, logre hacer suficientes investigaciones con cada una de estas sustancias como para ver al detalle, así como usted ha comentado antes, de cada sustancia y los beneficios que encuentra en ella. Es un montón. Estamos hablando de mucha información, de mucha investigación. Hay mucha ciencia detrás de todo lo que está diciendo. La respuesta es clara, contundente. La ciencia lo permite. La ciencia tiene, la medicina, unos sistemas de protección para que nadie invente historias, sino tiene unos protocolos. Antes de salir un producto al mercado hay todo un procedimiento, fase 1, fase 2, o sea, hay todo un procedimiento. Y ahí está el problema. Puedes hacerlo, pero el procedimiento es caro. Y entonces, ¿quién va a gastar 500, 1.000 millones de euros o de dólares para comercializar un producto que en el fondo no se puede comercializar porque es de uso ancestral y etcétera? Entonces, ahí hay un problema de financiación, y de que durante un tiempo hubo un momento que hubo un boom de la investigación y de los crowdfunding para investigar, y realmente hubo un avance muy importante de todo eso, y ahora hay un poco un cuello de botella que la industria farmacéutica se ha dado cuenta de que no tendría los retornos por las patentes de los fármacos porque no existen, y que si existieran podrían ser discutidas. La ayahuasca no se puede patentar, la psilocibina no se puede patentar, con lo cual ahí tendríamos la industria farmacéutica se desanimó en invertir en ese campo, y ahora pues estamos pendientes de algunos... O sea que se volvió, perdóname que lo diga, pero se volvió más un problema económico. Se volvió más un problema económico porque los retornos van a ser discutibles, porque, repito, la solución no van a ser los psicodélicos, sino la psicoterapia asistida por psicodélicos. Con lo cual, si me preguntas a mí cuál es el modelo que creo que va a cuajar, van a haber algunas clínicas y va a haber algunos profesionales con capacidad y con autorización para dar esos contenidos, para dar ese tratamiento, pero no va a ser de libre prescripción. O sea, van a ser herramientas que van a exigir una especialización dentro de
de lo que ya sería la psiquiatría o la medicina. Y eso va a conllevar un tiempo a poderse regular. Entonces, el uso en la calle complicado, problemas, la restricción absoluta, problemas, la medicalización, retrasos y problemas. Vamos a tener que encontrar esa unión. Pero ya hay algunos avances importantes. Canadá, la psilocibina y el MDMA de libre utilización por los médicos. Australia, libre utilización por los médicos, o sea, legalización. España, muchos hospitales que tienen protocolos de investigación que si te colocas dentro de uno de esos protocolos tienes acceso. Aún tardaremos un poquito a que estamos detrás de la posibilidad de crear un lugar donde haya investigación, la investigación permita la clínica permita la formación o sea que se necesita conjuntar esas diferentes opciones y eso exige inversiones que muchas veces son difíciles de conseguir. ¿Qué piensa de la legalización de las sustancias en general, ¿no? Porque estamos hablando incluso aquellas que generan las adicciones, que se habla de intentar legalizar el cannabis, por ejemplo, ¿no? Por poner una dentro de tantas. ¿Qué opina usted sobre la legalización de este tipo de sustancias en general? El drama es que la prohibición ha sido un fracaso, pero creerse que la liberalización será un éxito no es una consecuencia directa de esto. Este cannabis que nosotros hemos luchado para que sea despenalizado es el mismo cannabis que yo creo que hoy en día es causa del efecto del fracaso escolar y de un montón de problemas en una generación y que claro, regularizar, pues que sea de libre uso, pero con condiciones. Los clubs canábicos, pues me parecían una manera muy correcta de si tú eres un adulto, segmentado, etcétera. El problema es de que hay la perversión de estas ideas. Estos clubs canábicos que tenían un fundamento ético y legal, ¿no? Adultos que se juntan, cultivan entre ellos y no tienen entonces qué tal, pero se han convertido también en tapaderas para distribución, te haces socio solo pagando 3 euros y tal, y muchos de los que compraban en el club canábico vendían inmediatamente en la puerta a los adolescentes o a los menores que no estaban autorizados. O sea, la prohibición no sirve para nada, la liberalización es peligrosa y la regularización es pervertida. Yo soy de los que creo que la prevención tiene que ser inespecífica. No tiene que ser prevención en drogas, sino tiene que ser prevención inespecífica. Valores, conceptos, disciplina, respeto, normas. Entonces, a partir de ahí, las drogas son una cosa más para el uso, las armas, el tal. Cuando esto no existe, querer hacer prevención específica y pensar que de esa manera vas a poder evitar que la gente consuma un problema. Yo creo que las drogas han hecho que el mundo, después si queréis hablaremos de espiritualidad, incluso algunas teorías dicen que hay una teoría, me parece que era de un tipo que se llama Samorini, que una vez nos contaba que él cree que el alma o la inteligencia, ¿no? La capacidad de conceptualizar, pues nosotros éramos unos monitos saltando y peleándonos y disputando los cocos y los plátanos y que de repente alguien o alguno de estos monos empezaron a comer sustancias psicoactivas y estas sustancias psicoactivas les permitieron la posibilidad de conceptualizar, o sea, de la identidad, del yo, etc. Y a partir de ahí hubo la inteligencia y la conciencia, ¿no? Si no es verdad, al menos es bonito, ¿eh? Hay otros que dicen que es Dios, ¿no? Que con su mano leyó, pero yo creo que las sustancias han sido una posibilidad de crecer, lo siguen siendo, de avanzar y de comprender que no podemos obviar. Pero también, acabado de decir eso, añadir una coletilla, tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones y cuidado con la banalización que ya trajeron muchos problemas hace un tiempo y ahora es el peligro que acecha, ¿no? De que haya una expansión de esa información, de que haya una facilidad para la posibilidad de acceder, el acceso a las drogas, del Internet oscuro, donde se puede comprar todo y de cualquier manera, nos puede llevar de nuevo a otro periodo de vuelta atrás. Por lo tanto, responsabilidad, pero también coraje y ilusión para tirar adelante en esa historia. Doctor, para complementar esto que está diciendo, ¿qué mensaje cree usted que le podemos dar a la sociedad en general en cuanto a los grupos de poblaciones, como decía usted, tanto aquellos que usan este tipo de sustancias sin acompañamiento médico
y que resultan en pues, todos estos problemas sociales que usted bien mencionó, también ejemplificando con su propia vivencia, pues 2 grupos de personas que fueron a un mismo instituto educativo y unos tuvieron éxito y los otros pues sucumbieron ante este tipo de Yo hace unos años, 10 o 15 años, no me acuerdo exactamente dónde, asistí en Brasil a una conferencia que organizaron el gobierno brasileño, porque tenían el uso de la ayahuasca, estaba muy extendido en Brasil. Sabéis que coinciden una serie de religiones sincréticas que utilizan la ayahuasca como sacramento y que el uso era muy popular. Y hubo una presión para que Brasil pidiera la salida de la ayahuasca de la lista 1 de la Convención de Viena y que, por lo tanto, su uso pudiera ser tal. Y nos invitaron una serie de expertos a participar en ese congreso fundacional para redactar una petición todos a la vez y poder hacer ese cambio en la normativa. Y para mí fue una experiencia muy iluminadora, porque nos reunieron en un lugar en Río Branco, en la selva del Amazonas, al lado del estado, en el estado de Acre, al lado del estado de Amazonas. Nos reunieron lo que ellos llamaban la corriente tradicional, payés, brujos, taitas, maracamés, o sea, todos los que tenían esa tradición. Reunieron también a las iglesias sincréticas que utilizaban enteógenos, después hablaremos de por qué enteógenos, que utilizaban psicodélicos en sus prácticas. Unión del Vegetal, Santo Daime, Barquiña, y también a los médicos. Los científicos y los médicos estábamos también ahí en otro grupo representativo con su capacidad de ciencia y de observación de esta historia. Yo fui con la máxima ilusión de que ahí saldría, pues bueno, un documento y tal. Fue un auténtico desastre. Los payés, los taitas decían, oígame, yo soy chamán, mi padre era chamán, mi abuelo era chamán, y el que tengo derecho a decir y el que tengo derecho a cuidar y a decidir cómo y de qué manera somos nosotros. Los de la iglesia hablaban después y decían, oígame, nosotros estamos en contacto con Dios, Dios nos ilumina, nos dirige y nos enseña, y por lo tanto no solamente tenemos ese conocimiento, sino además la iluminación divina. Y después estábamos los científicos que decíamos, por el amor de Dios, ¿entiendes? Eso tienen que ser los profesionales, los científicos, los que utilicen esa capacidad, ese poder, etcétera, etcétera. Un auténtico desastre. Discusiones, descalificaciones, que no sirves para nada, que te tienes que quedar en el... ¿Hacia dónde pretendía avanzar ese encuentro, doctor? O sea, ¿cuál era la intención de ese encuentro? En buscar una petición única para elevar a Naciones Unidas en el Departamento de Control de Drogas el que la ayahuasca saliera de sustancia prohibida. Y bueno, el que dirigía ese congreso, que me pareció espectacular, que era un general que tenía un hijo que se había curado de una enfermedad con psicodélicos y que por eso estaba muy decidido a participar y que eso salía bien, dijo, no hay ningún problema, vamos a cerrar las puertas, yo pongo unos guardias ahí fuera, les van a entrar unos bocadillos y unas botellas de agua, ustedes tómense el tiempo que quieran, pero hasta que no salga un documento aquí no se mueve nadie. Al cabo de 3 días salió un documento de mínimos que permitió que hoy en día, pues bueno, la ayahuasca esté despenalizada, sea legal y tal. Pero lo digo porque lo complicado es quién es el que tiene el derecho o el conocimiento suficiente para decir tú no. Y además, muchas veces, detrás del uso de psicodélicos, y lo quiero decir, hay mucha gente que se le hincha el ego. O sea, puede ser para destruir el ego y permitir crecer y reconocer y conectar, pero también existe la posibilidad de aumentar ese yo creo, porque yo soy iluminado, porque yo he descubierto, porque yo he conectado, y ahí es un inconveniente. ¿Y quién es el que dice tú sí y tú no? Entonces, yo lo único que creo es que ahora, como que vivimos en una sociedad, la nuestra, regulada, donde hay los que tratan medicinas, se llaman médicos y que se equivocan, pero tienen la posibilidad de darse cuenta que se equivocan, pues no va a quedar más remedio que por ese camino quizá va a ser el más estructurado. O sea, de los 3 grupos nos quedamos con los científicos. Pero los científicos tienen que ser no el científico engreído que desprecia al otro, sino el científico agradecido que reconoce y que agradece todo ese recorrido y todo ese conocimiento conservado durante tantos años. Si el científico tiene esa visión, aprenderá muchas cosas del payé que nosotros nos limitamos, ¿sabes?, a esa observación fría, dura, despersonalizada, que muchas veces es errónea, totalmente. Es que precisamente, o sea, yo se lo comento, en realidad es por esto, ¿no? Porque también vengo del mundo de las ciencias y al final, Ale también, ¿no? De alguna forma hemos sido criados en esta sociedad moderna donde
el método científico y nuestra inserción en esta sociedad civilizada, en esta sociedad moderna, ha sido a través, esta es la doctrina que prela, ¿no? Que está por encima de todas las demás. Sin embargo, cuando estas sustancias, que son ancestrales, nos empiezan a demostrar a todos los seres humanos que nos vamos aproximando a ellas, lo que somos realmente, ¿no? El fondo de lo que somos, no la forma, sino el fondo. Estamos hablando no solamente del amor, que está en la base de todo, no estamos hablando solamente de la conciencia, estamos hablando del alma, estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la naturaleza, o sea, estamos hablando del cosmos que usted lo mencionaba antes, ¿no? De la relación con los animales, lo que menciona de los caballos y cómo impactan en los tratamientos. Estamos hablando de que hay un aspecto sublime de nuestra humanidad, ¿okay? Que nos está convocando. Es como si en esta época posmoderna hay un movimiento nuevo, que es lo que hemos llamado el despertar de la conciencia. Yo no sé cómo lo llama usted, ¿no? Pero en realidad aquí está pasando algo grande, aquí está pasando algo gordo para todos como colectivo mundial, no por pedacitos, sino el general del colectivo. Hay algo que está pasando, que nos está convocando a un movimiento más humano, más humilde y más común también, yo diría, ¿no? O sea, como sumemos todas las partes de lo que somos realmente. ¿Qué siente usted frente a este comentario? Esto es un comentario. ¿Y cómo lo vive usted, ¿no? Desde lo que es el despertar de la conciencia como colectivo y su experiencia, ya le tocó a lo humano, ¿no? A lo humano de José María, este hombre que tenemos al frente. ¿Qué nos puede decir de su propia experiencia humana? Ione, qué bonito escucharte decir eso y decirlo de esta manera. Qué bonito, y me encantaría levantarme y aplaudir. Pero, desgraciadamente, si además de escuchar lo que tú dices, leemos el periódico, vivimos en un mundo de insolidaridad, vivimos en un mundo de absoluta polarización, de desprecio por el otro, de destrucción del otro. Vivimos en un mundo de egoísmo a extremos absolutos. Ya no hablo de la riqueza mal repartida, sino incluso de la mala utilización de los recursos naturales. O sea, todo eso que dices que es verdad, la expansión de la conciencia, el despertar de la conciencia, la hermandad, ese conocimiento, es cierto, pero me parece que es una llamada, un grito de supervivencia, de atención frente al egoísmo, al desprecio, a la especulación, leer el periódico da miedo, y el mundo que estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, durante cientos de generaciones, los padres y los abuelos han dejado a sus hijos y a sus nietos un mundo mejor que el que encontraron ellos cuando ellos nacieron, ¿no? Me parece que va a ser la primera vez, Ione, la primera vez, Alex, que vamos a dejar un mundo más de mierda a nuestros hijos y tal, que no el que hemos encontrado, donde había ilusiones, libertad, lucha por la igualdad, la democracia y tal. Ojo que estoy metiendo ahí un panfleto y tal, y ahora me gustaría entrar en lo nuestro. Estas sustancias se han llamado de muchas maneras. Psicodélico me parece un buen nombre. Expansores de la conciencia me parece una buena manera de definirlos. Enteogénicos o sustancias enteogénicas me parece como muy descriptiva. Dentro, teos, Dios, genes, crear, Dios en ti. Ahí hablaremos de la espiritualidad, etcétera, etcétera. Estas sustancias cada vez más parece que son necesarias, y que si tuviéramos la oportunidad de coger a Netanyahu o de coger al Putin y meterle un buen chorro de ayahuasca, a lo mejor tendríamos un mundo mejor que no de todo lo que está pasando. Pero qué complicado eso, ¿no? Porque estamos ahí. No es decir, para mí la lectura es de esperanza, es de creer realmente que se ha abierto, que hemos pasado una fase muy material, muy en lo inmediato y muy en lo superfluo, y que hay ese despertar y que hay esa conciencia, y que cada vez más hay gente sintonizando con esa historia. Suficiente como para contrarrestar a estos. ¿Qué pueden más? ¿100 tíos con una maraca o un tío con una ametralladora? Me gustaría que pensar que o 100 personas con un misal, con un rosario, con una tal, pero hay alguna realidad que nos da un poquito de miedo. Y ahí hablar de la espiritualidad. El mundo de las creencias con el mundo de las experiencias y de la realidad. Eso es un temazo apasionante. Hay veces que hay gente que me pregunta, dígame, ¿usted cree que es malo que yo hable con los árboles? Y a veces le contesto, no, hablar con los árboles no es malo. Lo peligroso es que te contesten. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Estas sustancias, para unos creen que son la posibilidad, son el ojo que te permite ver una realidad. Y para otros, lo que vemos, o sea, estas sustancias, es una creación de nuestra mente, es una proyección de nuestra mente. Los dos tienen un discurso
plausible, coherente. O sea, esto lo que hace es que me abre la antena para conectar con aquello que está, existe, y lo que me permite es verlo. El otro, como que no tiene ojos, no lo ve. Yo, como que tengo este ojo o esta antena, soy capaz de recibirlo, de verlo, y hay el que cree que esto es una proyección de una situación interior. Y me preguntas mi opinión. Me ha tocado vivir con muchos taitas y muchos pajés. Yo tuve una suerte, un regalo que me hizo la vida, que es que trabajaba con una ONG que erradicaba la malaria. Y era más aventurero de lo que lo soy ahora, y íbamos a la selva a hacer ese trabajo de erradicación de la malaria. Y creo que fuimos, esto está feo que lo diga, pero lo creo, fuimos muy espabilados los que trabajábamos juntos en esta historia. Porque cuando llegábamos a un poblado, en vez de curar a los que tenían malaria y reducir el número de muertes de niños y de ancianos por culpa de la malaria y decir que buenos éramos nosotros como médicos, yo pienso que fuimos muy listos y dijimos que no era el mérito, no era nuestro, que el mérito era del payé y del taita, que había hecho las prácticas necesarias para que nosotros llegáramos y pudiéramos hacer este trabajo. Con lo cual, el taita, el brujo, se sentía absolutamente reforzado, absolutamente respetado, absolutamente incluido dentro de tal. Claro, ese taita que en vez de despreciarlo y llegar tú y curar y repartir medicinas, decir que se calle que yo soy el que sé, te pones explicas que eres la audiencia de él, ese hombre acostumbra a ser agradecido, y a cambio nos enseñaron un montón de cosas. O sea, nos abrieron absolutamente, por eso el descubrimiento de los enteógenos, porque en su farmacia, en la farmacia de esas poblaciones indígenas, solo había ayahuasca, solo, o yopó, o rapé, pero no había ni un solo fármaco, pero había esto. Entonces, ellos, la relación fue de agradecimiento. De sumar, ¿no? Se sumaron mutuamente, claro, obvio. Y fue qué bonito. Una capacidad de poder ir recogiendo y tal. Y ahí te das cuenta de algunos errores. O sea, por ejemplo, las dietas y los viajes espirituales o las experiencias cumbre. Pues personalmente pienso que la dieta no tiene nada que ver. ¿Pero por qué? Porque si tú vas con los Apuriná, pues te dicen que hay que hacer 3 días de dieta absoluta y tal. Si vas con los Kampa, se comen un buey antes de la ceremonia. Si vas con los Kashinawá, pues en medio de la ceremonia se comen unos huevos y unas gallinas. Entonces, te das cuenta de que detrás de eso no hay ciencia, hay creencias, porque en diferentes situaciones, por ejemplo, en casi todas las culturas amazónicas, las mujeres, no hay mujeres payé, mujeres bruja, mujeres taita, no las hay. Y es más, cuando una mujer tiene el periodo, no participa en los trabajos espirituales o en las sesiones de tal. Eso es puro patriarcado, puro machismo mal entendido, no tiene ninguna base científica, y yo me he dedicado a comprobarlo, o sea, a coger mujeres que tenían tal, no decírselo al payé, no decírselo al brujo, ponerla ahí entre nosotros diciendo que no lo tenía, jamás, ni una sola vez, el brujo dijo, siento aquí una presencia, noto una energía, o sea, con lo cual, desgraciadamente, lo del machismo no es nuestro, sino de muchas culturas y de muchas maneras. Antecede a la iglesia. Las mujeres impuras y tenerlas sometidas. Entonces, creo que hay una parte de recoger, y hay una parte de observar, y hay una parte de innovar, ¿no? Y que aún queda mucho, pero si vas ahí, participas y escuchas y ves y entiendes, pues cuando estaba hablando me acordaba de una anécdota que hace muy poco fuimos a un congreso de psiquiatría, un compañero mío también, Joan Obiols, su padre fue catedrático de psiquiatría, él es experto también en el uso de enteógenos y de psicodélicos, y yo busqué un título para la presentación y dije, vamos a psicodélicos, la nueva psiquiatría. Y el amigo, el compañero se me queda mirando y dice, ¿tú estás seguro que esta es la nueva psiquiatría? ¿No piensas que esos taitas eran los psiquiatras de antes? O sea, y que nosotros hemos adoptado eso de alguna forma. O sea, y me gustó mucho la reflexión, ¿no? Esos tipos eran auténticos psiquiatras, o sea, tenían unos fármacos para acceder al origen, a la causa, al porqué y ayudar desde esta perspectiva. Que los psiquiatras hoy en día nieguen esa posibilidad, esa oportunidad, me parece una
algo que no podemos desaprovechar y que, tal como está el mundo, tenemos que estar abiertos y aceptarlo sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, esto de las Bueno, eso habla de la velocidad de los avances científicos, que es una velocidad más lenta, hay que tener como paciencia y honestamente le agradecemos infinitamente esta entrevista y este rato, porque además sabemos que sus esfuerzos están rindiendo frutos y pronto mucha gente va a ver el efecto positivo que tiene un buen tratamiento llevado por especialistas, con una buena investigación por detrás, pero muy buen acompañamiento con la ética que usted nos ha demostrado hoy. Se lo agradecemos infinitamente. Gracias por venir, Ya. doctor José María. Vamos a dejar en la descripción sus puntos de contacto para quienes estén interesados indagar más en el tema y para que quien quiera acercarse a usted, pues no solamente con preguntas, sino también para indagar más sobre los tratamientos que usted hace y la clínica que fundó. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias. Si tiene también redes sociales, las dejamos aquí abajo para que todos las busquen y puedan ubicar al doctor José María. Y bueno, una vez más, súper agradecidas las dos por tenerlo aquí en Criaturas del Bosque. Bueno, me alegro mucho si os ha gustado y ahí me tenéis. Si creéis que algún día da para reforzar o para afinar, contar conmigo, que pienso que es una responsabilidad que tenemos que asumir y que con mucho gusto acepto. Seguro que sí. Gracias a ustedes por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y denle like si les gustó y compartan. Bye. Bye.